Bienvenidas y bienvenidos al podcast de UC Christus, Hablemos de tu Salud. Soy Natalia Yáñez y en el episodio de hoy vamos a conocer todo acerca del piso pélvico. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener y de qué consta la recuperación de este? Para hablar sobre este tema estamos con el doctor Sebastián Viguera, ginecólogo y subespecialista en uroginecología y piso pélvico de nuestra red de salud. Doctor, bienvenido a nuestro podcast. ¿Cómo está? Muchas gracias por participar con nosotros. Hola Natalia, muchas gracias por la invitación. Doctor, para conocer un poco más sobre esto, comencemos explicando qué es el piso pélvico, a qué nos referimos. Bueno, el piso pélvico es una serie de estructuras que están en la pelvis, que son músculos, ligamentos, tejido conectivo, fascia, etcétera, que se encargan de mantener los órganos justamente de la pelvis en su lugar, en palabras simples. Es decir, vagina, útero, vejiga, uretra, recto, todo eso se mantiene en su lugar gracias a una serie de estructuras que funcionan íntimamente relacionadas unas con otras. Eso es en palabras simples el piso pélvico. Perfecto. Y una de las cosas que puede afectar en el piso pélvico es el tema de la incontinencia urinaria, ¿cierto? Entonces, para que nos cuente qué es y cómo se manifiesta esto. La incontinencia urinaria es una condición que se caracteriza por la pérdida involuntaria de orina, ¿ya? Es una patología sumamente frecuente en el mundo, obviamente también en Chile. Se estima que aproximadamente un 40-50% de las mujeres va a tener algún episodio de incontinencia de orina a lo largo de su vida. Y esto es 3 veces más frecuente en mujeres que hombres. Doctor, ¿y es real que las pacientes consulten poco pese a lo frecuente que es esta enfermedad? Así es, Natalia. Es una enfermedad que, a pesar de lo frecuente, como recién te mencionaba, está subdiagnosticada y por lo tanto subtratada. Y esto es por una serie de factores. Se estima que más o menos la mitad de las pacientes que tienen incontinencia no consultan por ello, ¿ya? Y esto puede ser desde vergüenza, desde falta de conocimiento, desde miedo eventualmente a los tratamientos que se puedan ofrecer y principalmente falta de información. Alrededor de 60% de las mujeres con incontinencia urinaria no están informadas de las opciones de tratamiento que existen y muchas de ellas consideran esto como parte de la vida. Como algo normal. Exactamente, como dicen, es parte de la edad, es parte de los partos vaginales que tuve, como tengo que estar con esto para el resto de mi vida y eso es uno de los grandes errores que existen. Doctor, ¿ya existen diferentes tipos de incontinencia urinaria o hablamos solo de uno? Existen varios tipos de incontinencia urinaria. Principalmente lo que uno habla en general son 3 grandes tipos de incontinencia. La incontinencia de orina de esfuerzo, que es por lejos la más frecuente. Hay datos incluso a nivel nacional que estiman que de todos los tipos de incontinencia la de esfuerzo es aproximadamente la mitad, hasta 60% de los casos. Y es la incontinencia que caracteriza justamente por perder orina frente a cualquier esfuerzo. Es decir, lo más habitual que uno habla con las pacientes al reírse, al estornudar, al toser, al levantar pesas, al trotar, ¿ya? Como actividades, cualquier cosa que requiere esfuerzo en su día a día. La otra es una incontinencia de orina de urgencia, es decir, un apuro frente a una urgencia que lo definen como irresistible, ¿no es cierto? Y que en ese momento se puede manifestar con o sin pérdida de orina. Y la tercera es una incontinencia de orina mixta, que es una incontinencia un poco más compleja, que requiere mayor estudio, que tiene los 2 tipos anteriores, es decir, de esfuerzo y de urgencia. Y ahí lo que uno hace, obviamente, con las pacientes es identificar cuál es el predominio primero, qué es lo que le molesta más, para enfocar el tratamiento más específicamente. Doctor, bueno, usted me decía que dentro de alguna de las cosas que las mujeres por lo que creen que tienen esta incontinencia urinaria, no sé, es como pensar que porque el parto me hizo estar así y que fuese algo normal. ¿Existen factores que aumentan el riesgo de sufrir incontinencia y si el parto es uno de ellos, por ejemplo? Bueno, Natalia, hay múltiples factores de riesgo para la incontinencia urinaria. Y el parto justamente es uno de esos, no solo el parto, sino el embarazo en sí. 40% de las mujeres aproximadamente puede tener algún episodio de incontinencia, la gran mayoría son leves durante el embarazo y la gran mayoría de esos se resuelve también una vez posparto. Pero hay un 25% más o menos que lo mantiene y lo puede mantener por un buen tiempo. ¿Ya? Por eso es importante también una prevención
durante el embarazo, y hay distintos tipos ahí de manejo, principalmente kinesiología. No solamente el embarazo y parto, también la edad, la menopausia es un factor de riesgo sumamente probado por los cambios que sufren estos tejidos que hablábamos del piso pélvico una vez que las hormonas, principalmente el estrógeno, empieza a disminuir. Otro factor muy importante es, sobre todo en un país como el nuestro, es la obesidad. Se estima que las pacientes obesas tienen 3 veces más riesgo de tener incontinencia versus la población normopeso. Y por lo tanto el enfoque también en el tratamiento ahí es fundamental, ¿ya? Solamente con una baja de un 5% en el peso pueden mejorar los síntomas hasta un 70%. Y bueno, otros factores de riesgo como enfermedades asociadas, diabetes, la constipación crónica también son factores de riesgo. Doctor, ¿y cómo diagnosticamos la incontinencia urinaria y cuáles son los pasos a seguir, los tratamientos que podemos otorgar? La incontinencia urinaria, bueno, en general tiene un diagnóstico, en la mayoría de los casos, bastante simple. Se diagnostica desde la primera consulta con un especialista en piso pélvico. Se lleva a cabo obviamente una historia detallada para ver lo que hablamos, los síntomas, cuál es lo importante, qué es lo que más le molesta a la paciente en el fondo, qué es lo que quiere manejar, y posterior de eso un examen físico que puede manifestar inmediatamente la incontinencia en casos moderados a severos, o también se pueden complementar algunos otros exámenes que en la mayoría de los casos no son necesarios. Sí es fundamental un examen de orina para asegurarnos que no está con una infección, es decir, que no hay ninguna bacteria en la vía urinaria, pero eso sería lo más básico de todo. En general, en una consulta con una buena historia de examen físico podemos diagnosticarlo. Y para las mujeres que nos están escuchando en este momento y quieren saber si existe alguna posibilidad de fortalecer el piso pélvico o también prevenir la incontinencia urinaria, ¿qué le podríamos decir? Bueno, justamente sí hay ejercicios, opciones de manejo principalmente preventivo y también de tratamiento de la incontinencia. Los famosos ejercicios de Kegel, ¿no es cierto?, tienen evidencia suficiente que han demostrado que sirven para la prevención y para el manejo de piso pélvico. Más fundamental aún son los ejercicios por una kinesióloga entrenada en piso pélvico. ¿Ya? O sea, la evidencia demuestra que la kinesiología por un profesional de piso pélvico es mejor que los ejercicios de manera autodidacta, por decirlo de alguna manera. ¿Y debiésemos todas las mujeres, doctor, de alguna manera hacer ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico? ¿En qué casos deberíamos hacerlo? Lo que pasa, Natalia, es que la incontinencia es tan frecuente, como yo te decía, puede afectar hasta 40-50% de las mujeres en algún momento de su vida, que sí, es fundamental. ¿Ya? Es fundamental hacer estos ejercicios, pero lo importante es que estos ejercicios tienen que ser realizados de la manera correcta, porque si no, como cualquier ejercicio, no puede no servir para nada. ¿Ya? Y para eso es importante obviamente consultar con algún especialista para tener la información correcta de cómo realizarlo. Por otra parte, queríamos, doctor, hablar sobre qué es el prolapso. Usted lo nombraba algo al principio, para que entremos en más detalle, qué es y cómo se manifiesta. El prolapso, bueno, es una condición médica en el cual uno o más de los órganos que están en la pelvis se desplazan de su posición original, de su posición normal, específicamente por la vagina hacia la entrada de la vagina o incluso exteriorizarse. Y esto es por daños, lo mismo que hablábamos antes, de el tejido conectivo, ligamentos, músculos que están encargados de eso en el piso pélvico. ¿Qué factores podrían aumentar entonces el prolapso, doctor? Y si existen tipos también, así como hablábamos de la incontinencia urinaria. Mira, del prolapso sí, bueno, existen tipos también, o sea, está el prolapso anterior, que es lejos el más frecuente, es decir, que la pared vaginal anterior, la que sujeta la vejiga, se desplaza hacia la entrada de la vagina, y las mujeres habitualmente, y el síntoma más frecuente por el que consultan, es una sensación de bulto, una pesadez vaginal. Ya solamente con ese síntoma, la probabilidad de tener prolapso es de un 80%, solamente por describir esta sensación de bulto o peso en la vagina. También pueden consultar por problemas para ir al baño, con las deposiciones, problemas con la orina, también problemas con la actividad sexual, ya que obviamente este prolapso, ¿no es cierto?, esta pelotita que ellas sienten, puede influirles en su calidad de vida sexual. ¿Y las opciones de tratamiento para estos casos,
¿cuáles vendrían siendo? Mira, las opciones de tratamiento para el prolapso en sí son bastante similares a las de incontinencia de orina. ¿Ya? Es decir, una kinesiología por un profesional en piso pélvico es fundamental, ¿ya? Tanto para prevenir como para los estadios leves a moderados. Ahora es súper importante mencionar que en estadios más severos, en general, las mejores tasas de éxito se alcanzan con cirugía, ¿ya? Y esta cirugía, nosotros en la red tenemos disponibilidad de todos los tipos de cirugía que se hacen a nivel mundial, ¿ya? Y principalmente son cirugías o a nivel vaginal o laparoscópicas. Y eso va a depender del enfoque que se dé con la paciente, es decir, lo que uno converse, lo que más le moleste a la paciente y finalmente el tipo de prolapso que tenga. Otra cosa fundamental es si la paciente desea seguir teniendo actividad sexual o no. Recordemos que nosotros vemos también a pacientes muy mayores que en muchos casos ya no desean tener más actividad sexual y ahí se puede proponer cirugías que son más obliterativas versus a la cirugía que se presenta para mujeres más jóvenes que son reconstructivas, es decir, uno reconstruye todo el eje vaginal para que quede lo más fisiológico posible. Bueno, doctor, usted hablaba acerca de los tratamientos que tenemos acá en UC Cristo. Me gustaría que me contara también acerca del equipo que hay detrás, dónde los pueden encontrar, si alguien tiene alguna consulta con respecto a estos temas que hemos ido abordando. Bueno, en la red lo fundamental de todo lo que hemos hablado es que tiene que ser un enfoque multidisciplinario. Ya nosotros durante el mes de abril la red va a oficializar el centro de piso pélvico, lo cual son muy buenas noticias, que va a contar con especialistas en uroginecología y piso pélvico, en coloproctología, en kinesiología, una serie de profesionales para tener un abordaje multidisciplinario de este tipo de patologías. ¿Dónde nos pueden encontrar? Bueno, a través de las distintas plataformas, el call center, la página de la red. Y durante, como te decía, el mes de abril ya va a estar disponible en la página de la red, la página del centro de piso pélvico. Muy bien. Doctor, y bueno, antes de ir finalizando con nuestra conversación, también queríamos llegar con un mensaje a todos nuestros pacientes de FONASA, que también saber si es que esta patología cubre el bono PAD, por ejemplo, el convenio PAD, para que nos cuente. Bueno, Natalia, eso es otra muy buena noticia que también tenemos a partir de este mes de marzo, ya en que tenemos disponible el PAD, que es un pago asociado al diagnóstico para incontinencia de orina. ¿Ya? Está solamente disponible para incontinencia y funciona que los pacientes FONASA pueden optar a este beneficio consultando con cualquiera de los miembros de piso pélvico de uroginecología de la red. Lo que hace uno es una evaluación y si la paciente cumple con los requisitos, se hace un certificado que ella lleva a FONASA y en FONASA paga este copago y la paciente se asegura de tener un copago fijo para la cirugía de incontinencia. Doctor, ¿y dónde los encuentran a usted si es que alguna de las personas que nos están escuchando quieren tener una cita médica? En las distintas consultas de la red, yo en particular atiendo en el Centro Médico Santa Lucía y en la Clínica San Carlos de Apoquindo y tenemos diferentes especialistas en todos los centros de la red. Lo importante es que el mensaje para las pacientes es que consulten por esto, que desde el primer momento de la primera consulta hay una serie de cambios que uno puede realizar y que van a haber cambios en su patología de manera rápida. Y para casos más complejos tenemos la disponibilidad de todos los tipos de cirugía para tratamientos más definitivos. Bueno, doctor, muchas gracias por educarnos sobre este tema y destacar la importancia del cuidado del piso pélvico y también por participar con nosotros en Hablemos de tu Salud. No, muchas gracias a ti, Natalia, por la invitación. Saludos. La especialidad de ginecología y obstetricia se dedica al cuidado y promoción de la salud de la mujer desde la niñez hasta la tercera edad, asistiéndola y acompañándola particularmente en todas las etapas de su proceso reproductivo. Por eso nuestros médicos otorgan prestaciones de salud de carácter preventivas y curativas en las áreas ambulatorias y hospitalarias, que puedan ser tanto de alta como de baja complejidad. Esto fue Hablemos de tu Salud, el podcast de UC Christus. Muchas gracias por seguirnos y escucharnos. Hasta pronto.